Entonces, bienvenidos a esta quinta sesión de Python. Agradezco el apoyo de Homer la semana pasada, que no estaba en la ciudad y no pude pues conectarme a la sesión. Vamos a continuar con la línea que traemos en este tema de Python. Hoy vamos a tener una clase introductoria sobre las estructuras de datos. Ya hemos recorrido un camino, hemos hablado de variables, hemos hecho algunos cálculos, no se les olvide PEMDAS, lo diré durante todas las sesiones. Y ahorita vamos a introducir un tema, y aquí ya, hoy es la quinta sesión, estamos justo en la mitad, pasando la mitad del curso. Y este tema de estructuras de datos, como hemos venido escalando en cada uno de los temas, lo vamos a seguir arrastrando y hasta el final. ¿Por qué? Porque los análisis de datos, que es una de las grandes aplicaciones que tiene Python, se hace usando estructuras de datos. O sea, estructuras que podemos entenderlas como variables, acordémonos del concepto de variables, unas variables un poco más complejas que pueden almacenar más información y permiten manipular esa información de mejor manera. ¿Sí? Vamos hoy a ver aparte y vamos a complementar con la semana siguiente. 4 tipos principales de estructuras nos presenta Python. Se llaman en su orden listas, los conjuntos o sets. Preferí mantener el término en inglés porque nos puede dar confusión hablar de la estructura conjuntos para manejar conjuntos. Entonces lo dejé como en sets, las tuplas y los diccionarios. ¿Sí? No se les olvide abrir el Colab, ¿sí? Para ir haciendo los ejercicios en la medida que los vamos haciendo también acá. Permítanme, ya lo voy a abrir. Vamos a empezar con las listas. ¿Sí? Una lista, pues, es justamente lo que nos sugiere el nombre, pues una secuencia de datos. Entonces, miren, por eso les decía que las estructuras de datos son como si fueran variables un poco más amplias, un poco más complejas, porque permiten almacenar ya no un solo dato, sino varios datos. Esa podría ser una buena definición de estructuras de datos. Son como variables ampliadas. ¿Sí? Y la primera es la lista. ¿Sí? Características sobre todo nos van a servir para diferenciarnos un poco de los sets, es que son mutables y son dinámicas. Mutable significa, acuérdense en las primeras clases cuando hablábamos de variables, que uno decía que podía, no era necesario declarar el tipo de dato de una variable, sino que a la primera asignación, pues la variable toma el tipo de dato, se identifica o interpreta el tipo de dato que está recibiendo y se autoconfigura en ese tipo. ¿Sí? Eso hace referencia a que son mutables. Yo puedo cambiar el tipo de datos de una lista, digamos, dinámicamente. ¿Sí? Unos temitas de sintaxis, aquí vemos en el ejercicio, ahí en el comentario del ejercicio 16, es un comandito que nos permite crear nuestra primera lista. La lista se llama estrellas. Miren que es como si yo estuviera declarando una variable, el nombre de la variable igual y el valor. Solo que aquí no voy a tener un solo valor, sino una lista de valores. ¿Sí? Importante, porque cada uno de estas estructuras tienen una forma de declararse diferente. ¿Y cómo lo identifica Python? Por el tipo de símbolo que estoy usando a la hora de declararlo o de crearlo. Para el caso de las listas, usamos los corchetes. Entonces, cuando Python ve una declaración de una variable que empieza con un corchete, sabe que es una lista. ¿Sí? Si usamos otro tipo de datos, pues otro tipo de símbolo, perdón, Python lo va a interpretar como otro, y son los 4 que vamos a ver. Entonces vemos que los diferentes elementos están separados por comas y están entre comillas, que pueden ser comilla doble o comilla sencilla. ¿Sí? Entonces la invitación es que vayamos ejecutando estos comandos para ir viendo como el funcionamiento
que tienen las listas. Permítanme, yo aquí hago, aquí, me voy a conectar al Colab. Voy a sacar de acá un momentico, voy a volver a modo presentación. Ahí estamos. Aquí estamos en nuestra consola de astroñoños. ¿Okay? Voy a copiarla un momentico para que sea más rápido. John, una recomendación. Si quieres, cuando vayas copiando el ejercicio en el Colab, creas nuevas celdas para que no tengas que estar borrando o sea, para que te quede ahí como tutorial. Está bien, gracias por la recomendación. Vamos a poner aquí nuestro visor de variables, como lo hacemos siempre. ¿Sí? Vamos a conectarnos. Acuérdense que esta conexión, ejecutar esos pasos de conexión es opcional. Cuando uno da a ejecutar a la primera línea, él pues, automáticamente arranca. Y vamos a ejecutarlo. Mire que automáticamente nos crea esta estructura. El tipo, mírenlo acá, es un tipo lista y nos dice que tiene 5 ítems. Y los ítems son, pues, en el orden en el que los escribimos. Entonces vamos a ir probando cada uno de estos comandos que nos van a ir describiendo las propiedades que tienen las listas. ¿Sí? Entonces vamos a decir aquí, len estrellas. ¿Sí? Vamos a ver qué salida nos da. Nos da el número 5. ¿Qué significa este número 5? Pues el comando len o el método len lo que nos está dando es el conteo de la cantidad de elementos que tiene la lista. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Entonces es como que yo le mido como si fuera la longitud, ¿sí? De esa lista. Es una lista que tiene 5 elementos. Vamos a ver, si en vez de eso uso estrellas .append, o que me adicione una nueva porción, una nueva estrella. Para eso es para lo que me sirve el comando append. Y vamos a darle print para ver cómo nos queda estrellas. Que nos lo muestre. Lo vamos a poder ver aquí en el visor de variables, pero también lo quiero poner aquí en el resultado. Entonces miren, después de una declaración inicial de una lista, yo puedo adicionarle elementos a la lista. Para ello utilizo el método append. ¿Sí? Miren que él me lo pone al final. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia de este. Vamos a ver la diferencia con el método insert. Mire que insert ya me deja incluir un índice. ¿Sí? Eso es lo que me dice el numerito 3. ¿Sí? Que es una de las características importantes de las listas sobre los sets, sobre los conjuntos, porque me permite decirle la posición en la cual yo quiero insertar el elemento dentro de la lista. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, pero usted dijo 3, voy a ampliarlo, perdónenme que creo que les estoy sacando los ojos. ¿Sí? Ustedes dirán, pero usted puso aquí la posición 3 y sucede que si contamos lo puso en la 4. 1, 2, 3 y 4. Ojo, porque esto es un elemento de confusión frecuente en las listas. Las listas se enumeran desde 0. Cuando se cuentan los elementos, él nos dice 5. Pero cuando se indexan cada uno de esos elementos, el contador de índice empieza desde 0. Entonces Mirfag es el índice 0, Alena el 1, Altair el 2, Jamal el 3. Quiere decir que una lista como esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, realmente el número, el rango de sus índices va a ir desde 0 hasta 6. ¿Sí? Vamos a ver qué hace ahora el método POP. Y ustedes van a tratar de deducir para qué es lo que me sirve el método POP. Estrellas POP y vamos a darle un print. ¡Tarán! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo POP? Aquí podemos ver
que eliminó el último ítem de la lista. Si yo no le indico el índice que quiero que me elimine, él va a ir a eliminar el último. Si lo vuelvo a ejecutar, vuelve y me borra el último, que para el caso sería aludra. Ahora, ¿cuál será la diferencia si yo le pongo el índice número 3? ¿Cuál creen ustedes que va a eliminar? ¿Qué dicen? Altair. Jamal. Jamal, debería ser Jamal, si está correcto nuestro concepto de índices. Ahí está, porque borró la posición, el número de índice 3, que viene siendo el 4 en la lista, porque acuérdense que la numeración de índices empieza desde 0. Eso es quizás lo más como cascarerito que uno puede encontrar con el manejo de listas, pero una vez uno se acostumbra a ello, ya es muy fácil. O sea, sencillamente tener presente que el índice empieza en 0. ¿Sí? Hay otro método que es el remove, ¿sí? Donde yo le puedo decir el nombre del elemento que quiero que me elimine. Aquí el resultado. Y él va y me busca a Lena, que estaba en la segunda posición, índice 1, y me lo eliminó. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que hace este último sort, la función sort? Que hayan tenido experiencia programando, pues sort en todos los lenguajes de programación hace lo mismo, que es ordenar. ¿Sí? De hecho, es un verbo en inglés. Y me los ordena en orden alfabético. Mire que ahí ya me cambió el orden de la lista. Antes no la habíamos cambiado. Solamente cuando yo adicionaba o borraba elementos. Pero mire que tiene una función pues para poder ordenarla alfabéticamente. Y veamos esta último método. ¿Sí? Yo puedo usar los índices como referencia para traer el elemento, pero mire que ahí ya no utilizo los paréntesis, sino los corchetes. Esto es tramposito un poco en Python, ¿no? Porque, como les decía, el tipo de símbolo que uno utiliza le da la instrucción a Python. Uno se los termina aprendiendo por la práctica. O sea, eso de memoria para un examen, uno tiene que practicar y practicar y pues se los va aprendiendo. Pero solamente tener precaución en ese elemento. Cuando voy a hacer referencia, quiero traer un ítem particular, uso el índice, ¿sí? Pero tengo que usar los corchetes. Ese es el manejo de listas, que es un manejo muy sencillo, ¿sí? Es sencillamente poner en una variable que tiene varias posiciones diferentes valores, y los valores pueden ser de cualquier tipo de datos, no tienen que ser, en este caso eran todos tipo texto, pero no tiene que ser así. Vamos rápidamente a los sets, ¿sí? Señor. Una pregunta. Sí. Yo puedo, ¿cómo puedo modificar un dato? O sea, quiero modificar el ítem 3, reemplazarlo. O sea, acá le estoy adicionando, removiendo, pero reemplazar el ítem 3. O sea, se llama Lea, ahora creo que se llama otra cosa. No, tienes que crear uno nuevo, ponerlo en esa posición y borrar el otro. Listo. La otra cosa, ¿me permite usar comodines? O sea, por ejemplo, en el remove de Aleda, ponerle remove asterisco a lo que sea, asterisco. Probémoslo, no sé. En mi experiencia con SQL, te puedo decir que eso es muy peligroso. Sí, Sí. claro. Porque a Sí. veces se te zafa un enter antes, o sea, justo después del asterisco, y te va a remover todo lo que tienes.
Creo que no nos lo va a permitir. Vamos a verlo. Pues tú dices que sea algo como Remove mircaf, alt mircaf, pero tú dices que es como mir. mir asterisco. Aquí No, creo pero que esto no nos no va a funciona. funcionar. ¿Sí? Sí, no funciona así, no es como SQL Server, no es como SQL, perdón. Sí. Si yo Y con hago respecto esto, a lo de escribir, creo que si colocas estrellas entre corchetes, la posición igual a tal, debería permitir sustituirla por otro valor, que era lo que había preguntado. bueno, probémoslo. Este no nos va a funcionar, ¿sí? Porque no Listo. reconoce el asterisco, pero probemos y gracias, Homer, por la observación. O sea, tú dices, si yo hago esto, ¿sí? Y ahí le colocas igual, entre comillas, cualquier cosa. Debería sustituir Altair Debería porque se cuenta desde sustituirse, cero. sí. Bueno, sí, buen punto. Veamos. Claro, hay que imprimirlo otra vez. Hay que imprimirlo otra vez. Sí, aquí no lo cambió, míralo. Ajá, sí, perfecto. Es Excelente. Homer, sí. Sí, sí, sí. Gracias por la anotación. Vamos a ver los sets, ¿sí? Son parecidos a las listas, pero tienen unas pequeñas diferencias, sobre todo como unas pequeñas limitaciones, ¿sí? Los elementos en un set son únicos. Eso quiere decir que no pueden haber elementos duplicados, ya lo vamos a ver. Son desordenados, ¿sí? No mantienen el orden en el que uno los declara, él los va cambiando de orden. Ahorita vimos en las listas que no, el orden que uno le va poniendo lo mantiene, a no ser que lo ordene. En los sets uno no tiene control sobre el orden, ¿sí? Y sus elementos ya no pueden cambiar de tipo de datos, son inmutables. Y de hecho el dato como tal no puede cambiar. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Vamos a declarar un conjunto que se llame S, ¿sí? Hay dos formas de declarar lo que los estoy poniendo aquí en la diapositiva. Hay una forma, digamos, larga, que es usando el paréntesis y dentro un corchete. Y miren que aquí puedo, separados por coma, poner los elementos, ¿sí? Y digamos print S. ¿Sí? Miren que cuando él me crea el conjunto, el set, él elimina los repetidos. En la declaración inicial le habíamos puesto 2 veces el número 8 y él no lo pone. ¿Sí? Elimina el número 8. ¿Sí? Y él los ordenó. Ahí tuvo una ordenación numérica, no funciona siempre, sobre todo cuando uno utiliza otro tipo de datos. Pero la otra declaración que uno puede tener es directamente con la llave, como la estamos viendo aquí. ¿Sí? Normalmente en la práctica uno podría utilizar más fácilmente el de la llave. ¿Sí? Perdón. Algunos métodos que nos sirven para probar sus propiedades, como ya los veíamos, ya está el conjunto creado. Yo le puedo decir longitud de S, me va a dar 5 elementos que son los que tienen. Y miren, métodos parecidos a los de las listas. Adicionar en su posición, chequémoslo. S.add, vamos a adicionar 3, int S, 2. ¿Sí? Ojo que aquí podemos caer en esa confusión. Como en las listas usábamos esta tipo de codificación para hacer referencia al índice, en los sets no. ¿Sí? De hecho, no hay índices no existe el mismo manejo de índices que tenemos en las listas
En los conjuntos, cuando yo le digo adicionar 3, estoy diciendo que me adicione el número 3. ¿Sí? Y mire que él me lo adicionó ahí en una posición que él quiso. Puedo decirle remover 8. Y me eliminó el número 8. ¿Sí? ¿Qué creen que hace el pop? Nos borra el último. Y tiene uno muy chévere que es para eliminarlo por completo, que es el clear. ¿Sí? Y ahí ya quedó el conjunto vacío. Aquí estamos viendo como los elementos básicos, estamos conociendo recién esas estructuras de datos. ¿Sí? ¿Dónde utiliza uno muchos conjuntos? Pues cuando hace operaciones con conjuntos, están orientadas a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, y solamente a manera ilustrativa no nos vamos a detener mucho ahí, vamos a declarar el conjunto S1 con los números 1, 2 y 3, y el conjunto 2 con los valores 3, 4 y 5. ¿Sí? Dos conjuntos diferentes. Y miren lo interesante que dentro del print, estamos usando el print, pero yo puedo meterlo quizás en otra variable tipo set, en otra estructura tipo set. Yo puedo decir que S1 ejecute la operación unión con S2. ¿Sí? Miren lo que va a ocurrir. Lo suma. Hace unión, la operación unión de conjuntos. O puedo hacer lo mismo con intersección. Me dice el elemento que intersecta esos dos conjuntos es el elemento número 3. Es una estructura de datos diseñada para el manejo de conjuntos. ¿Sí? Bien, bueno, aquí pueden ver las diferentes operaciones que están disponibles para esta estructura de datos, para este tipo de datos. Los tipos sets o los tipos conjuntos. Bien. Vamos con las tuplas. ¿Sí? Las tuplas son listas que no se pueden modificar. ¿Sí? Son parecidas a las listas. Vamos a definirlas aquí. Miren que la forma como Python sabe el tipo de datos que uno está queriendo crear, ¿sí? Es por los símbolos que utiliza. ¿Sí? Si yo declaro la variable j y la declaro así entre paréntesis los dos valores, mire que él aquí me dice que es una tupla, que tiene dos ítems. Y esos dos ítems son justamente los valores unidos. ¿Sí? Ahora alguien dirá, ¿y entonces para qué existen las tuplas? ¿Y por qué no puedo trabajar solamente con listas? Bueno, justamente porque las tuplas nos da esa garantía de que yo no puedo modificar los valores. ¿Sí? Vamos a usar esta otra declaración, perdón. Parámetros. La 4, 5, 2, vamos a ponerle un numerito negativo, -1 y 0. Bueno, ustedes saben que el comando, bueno, comandos como si fuera un equipo, la función type, lo que nos da es el tipo de datos, aquí nos está diciendo que es una tupla. Ahora vamos a ver los métodos que tiene disponibles. Como vemos, tenemos la longitud que es aplicable a todas estas estructuras. Ahí está, nos dice que hay 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a ver cuál puede ser la diferencia entre el len, el count, con ese 5. ¿Sí? Me da como resultado 1. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que está haciendo ese método? El método count. Porque la
Ahí que son cuentan los iguales solamente a un 5. dígito. Que todos los números tienen un dígito, nada más. No, No, yo creo que cuentan los iguales a 5, ¿o no? exactamente. Ah, ya. ¿Cuántos números 5 hay? Y pues hay uno. ¿Sí? Entonces, ojo que ahí no estoy haciendo referencia al índice como en las listas. Entonces, y nuevamente es medio tramposito, ¿sí? Porque me cambia un poco ese tema. Pero miren que aquí estamos usando paréntesis. Cuando estábamos haciendo referencia a los índices en las listas, estábamos usando los corchetes. Ahora, ¿qué creen que puede hacer el método index? ¿Saberlo? Me trae como respuesta el número 4. ¿Qué me está haciendo ahí? Pues me está recuperando el elemento con el índice 0, que es el número 4. Por eso traje como esos dos métodos para mostrar un poco las capacidades que tiene esta clase de estructura de datos. Count, para ir a buscar, para contar cuántos valores hay según el parámetro que le estoy enviando. Y el index, que me permite recuperar el valor, ¿sí? Dentro de la tupla, el valor que está asociado a un determinado índice. ¿Sí? Puede ser al comienzo un poquito confuso, pero pues es cuestión de practicar y uno se va acostumbrando a eso. ¿Sí? Vamos a la última estructura que vamos a ver, que es una estructura que nos sirve de base para la conversación de la próxima semana. Son los diccionarios. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia con los diccionarios frente a lo que hemos visto anteriormente, a las listas o a las tuplas? Bueno, que tiene índices, pero esos índices no son numéricos. Los índices que veíamos anteriormente los empezaba a numerar desde 0, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Y uno como que no podía decir, yo quiero que este sea el índice 10, a no ser que tuviera 11 elementos. Y el 11º elemento tendría el índice 10. Lo que me permite hacer los diccionarios es que yo puedo tener el índice, es una cadena de texto que yo le puedo decir, que yo puedo indicarle, yo puedo decir o declararla cuál es. ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para describir, propiedades sobre los datos que estoy almacenando en ese diccionario. Es como si fuera una lista, pero que me permite como documentar, ¿sí? O describir el valor que yo estoy almacenando allí. Cuando tengo esa capacidad, entonces ya no la llamo lista, sino que la llamo diccionario. Entonces, miren que aquí estoy creando una estructura que se llama star. ¿Sí? Utilizo las llaves. ¿Sí? Y miren que estoy declarando como si estuviera declarando atributos de una determinada estrella. El nombre, y le estoy poniendo el nombre de la estrella, pero este nombre realmente es el índice, que ya no es un índice numérico. Es la diferencia con las listas, ¿sí? O con las tuplas, sino que el índice ya es una cadena que yo le digo. Entonces yo quiero que el índice con el cual voy a identificar este valor se llame nombre. ¿Sí? Entonces yo ya sé que el nombre de la estrella es Amal. La magnitud es 2.0. El tipo espectral es K2 triple I, ¿sí? En número romano. Y la distancia son 66. Entonces miren, que me adiciona un nivel de capacidad adicional. Me adiciona un nivel de capacidad superior, más bien. Perdónenme lo mal hablado que estoy hoy. Porque es una lista un poquito más compleja. Me permite describir atributos de esos valores que estoy poniendo ahí. ¿Sí? Entonces voy a permitirme, antes de ponerle la tarea, que ya vamos a acabar. ¿Sí? Voy a poner aquí en una nueva visita de código, voy a poner
la declaración de mi objeto, mi estructura estrella. ¿Sí? Voy a ejecutar y él me la crea. Me crea mi estructura. ¿Sí? Ahora vamos a jugar un poquito con ella. ¿Sí? Vamos a preguntar de qué tipo es. Me dice que es un diccionario. Dictionary. ¿Sí? Le imprimo. Me la va a escribir tal cual. Un atributo nombre, que realmente es un índice. Jamal con una magnitud 2.0, clasificación espectral, tal, y distancia 66. Yo eso lo puedo hacer en una lista, pero yo puedo tener en la lista Jamal, 2, K2, III, 66. Eso lo puedo tener en una lista normal, porque yo puedo tener diferentes tipos de datos en una lista. Lo que me está ofreciendo este diccionario es un nivel descriptivo superior, porque uso el índice para describir el dato que tengo ahí. Entonces yo ya sé que en mi estructura yo tengo nombre de la estrella, tengo magnitud, tengo el tipo espectral y tengo la distancia. ¿Sí? Ahora, vamos a... y aquí, sí, a mí se me fueron un poquito las luces más temprano. Y Homer, menos mal, me corrigió. Es que cuando utilizo los corchetes, que puedo hacer referencia a un campo. En este caso particular, lo que puedo es crear un nuevo campo. 49.56. Estoy diciendo que el paralaje de ese diccionario o de esa estructura de datos de una estrella, que me crea un nuevo campo que llama paralaje y me adiciona el valor. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Voy a ponerle print start. Y ahí me lo pone, me lo adiciona al final. Pues miren que puedo ir aumentando como la cantidad de atributos que puedo tener en mi diccionario. Este es bien chévere, el manejo de diccionarios. Vamos a ver la semana entrante que vamos a ver unas superestructuras. Hoy estamos viendo solamente las básicas. ¿Sí? Vamos a ver. Ahorita nos puede parecer fenomenal, pero se nos va a quedar corto en algunas cositas. Ustedes ya pueden ir, por ejemplo, dándose cuenta que la principal limitante que tenemos con los diccionarios es que me permite almacenar un registro. O sea, una estrella. No puedo almacenar información de 2 estrellas, sino una. O sea, es una lista con atributos descriptivos. Entonces, si yo quiero en mi programa utilizar diccionarios para 5 estrellas, tengo que generar 5 diccionarios, 5 estructuras diferentes. Estrella 1, estrella 2, estrella 3, lo que sea. Porque no me permite tener matrices de datos, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Método LAN nos dice, pues, len, pues que tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5 campos, ¿sí? Son los que tiene. Vamos a usar el método keys. Y mire que me lista los índices o el nombre del atributo. ¿Sí? Me está diciendo, bueno, los campos o los atributos, sí, mejor, que yo tengo dentro de mi diccionario. Nombre, magnitud, tipo espectral, la distancia y el paralaje. Y si yo quiero ver los valores, entonces utilizo el método values. Y entonces ahí ya me los trae. Jamal, 2.0, los diferentes valores. Y sencillamente un ejemplito chiquito de print, de cómo yo puedo hacer uso de los valores que tengo ahí. Tan chévere. Voy a borrar para que no nos ensucien. Yo quiero imprimir el nombre de la estrella. Mire que cuando usábamos corchetes en las listas y en las tuplas, cuando queríamos hacer referencia al índice, cuando queríamos que nos recuperara el valor dependiendo del índice. Como el índice aquí es texto, un texto descriptivo, yo ya no le digo entre corchetes 0, 1 o lo que sea, porque no existe. Yo le digo, tráigame el nombre de la estrella. ¿Sí? Y me dice, sí, la estrella se llama Jamal. ¿Sí?
4 estructuras de datos básicas: listas, sets o conjuntos, tuplas y diccionarios. Cada uno como con una utilidad diferente. No es que hayan unas superiores a otras, se utilizan para diferentes cosas. Y esto nos está sirviendo de introducción, como decía al comienzo, para ir a tipos de estructuras más complejos que son los que uno utiliza realmente. ¿Sí? Bueno, uno puede usar estos, por ejemplo, cuando en el ejercicio que hicimos en Excel el semestre pasado del diagrama HR, no sé si se acuerdan, Daniela lo hizo y lo hizo con listas, si mi memoria no me falla. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en este, pero lo importante es que se queden con esa idea de que existen esas primeras 4 estructuras de datos básicas, que son variables que me permiten almacenar una secuencia de valores. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata el reto de la semana. ¿Sí? Vamos a usar el diccionario STAR, el que acabamos de crear. ¿Sí? Pero vamos a formatear la salida. La semana pasada se vieron los temas de formateo, el manejo de print, fprint, etc. Aquí el reto es lograr una línea como esta. O sea, que mi programa, o sea, yo creo el diccionario, pero yo creo que el output, la salida, la impresión que me dé el programa sea esa. La estrella Hamal tiene una magnitud de 2.0 y su clasificación espectral es K2 III. Le pueden adicionar y el paralaje es tal, si quieren, no es obligación. Bueno, aquí nada es obligación. ¿Qué tienen que repasar para esto? Bueno, lo de hoy sobre el manejo de diccionarios, ¿sí? Porque estos valores, acuérdense que Hamal 2.0, K2 III son valores que están dentro del diccionario, más cómo se formatea texto, que es lo de la semana anterior. Y este es el contenido que tenemos para hoy en Python. La próxima semana vamos a ver estructuras un poquito más complejas y ahí ya vamos a dar un salto importante a manipulación de datos astronómicos, que es como con la parte final que vamos a tener del curso, y los vamos a graficar. Vamos a llegar hasta graficar algunos datos. Esto es entonces lo que teníamos preparado para hoy. No sé si tengan alguna inquietud antes de terminar. No, todo muy claro. Bueno, de mi parte no tengo. No, está bien, John, pura vida. Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias.